Bueno, yo soy profesora de inglés, tengo un recorrido hace 6 años que vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me desempeño como consultora en una compañía de educación, brindando instituciones que en diversos sentidos, principalmente muchos años también dando soporte en todo lo que es tecnología educativa con, ¿cómo es eso? Con plataformas y bueno, tecnología educativa en entornos académicos. Y bueno, me crucé con mis compañeros, con Lauriana y con Alejandro, además de ser ayudantes de cátedra de la materia práctica en tecnología educativa, y por Esteban Piazza. Además, somos tesistas, somos compañeros de tesis y estamos también trabajando en un proyecto que, bueno, también en lo que es la configuración de un aula virtual para la materia inglés dentro de la carrera licenciatura en tecnología educativa. Entonces, bueno, queríamos aportarles un poco también de la mano del contexto en el que todos nos encontramos y todos los docentes nos vimos también forzados a la virtualidad a raíz de esta pandemia, arrojar un poco de luz en lo que tiene que ver también con la mirada pedagógica y que nos corramos un poco de esa mirada reduccionista, instrumental de tecnología, la crisis tal vez como una oportunidad para enriquecer, o ahora podríamos encontrar grandes diferencias, pero si hiciéramos esa comparación con un aula, tal vez un entorno académico, tal vez no encontramos mayores diferencias más que un proyector con suerte, o bueno, un pizarrón interactivo, una computadora, en el mejor de los casos, dispositivos para los alumnos, pero no se trata tampoco tanto de la tecnología, que es lo que nosotros queremos compartir hoy, sino también de la dinámica que se propone en el aula, de cuáles son los roles del alumno, cuáles son los roles del docente hoy en día. En ese sentido, como educadores, está buena la invitación a reflexionar sobre los diferentes escenarios educativos que les proponemos a nuestros alumnos, realmente hacer un cambio en lo que proponemos. Entonces también veíamos como una gran oportunidad para realmente transformar la educación, traer un cambio. Y cuando pensamos en educación a distancia, que por supuesto que todos estamos haciendo lo que podemos en este contexto de pandemia, pero no pensar en una virtualización de la presencialidad. Y en ese sentido, no hacer lo mismo que nosotros hacemos en el aula presencial, pero llevarlo a través de una herramienta de videoconferencia o de una LMS, sino pensar, bueno, realmente en cuáles son las dinámicas de esa educación a distancia, y por eso nosotros hoy también traemos el tema de aulas virtuales. ¿Qué es lo que podemos proponer? ¿Cómo podemos transformar este entorno virtual de aprendizaje para que los alumnos aprendan diferente, se sientan protagonistas, estén motivados al momento de aprender? Así que bueno, en ese sentido queríamos utilizar este disparador para debatir sobre estos temas. Pues es que una de las cosas que me gustó mucho de la carrera fue en una materia que estamos cursando ahora, tecnología y desarrollo. A la profesora se le ocurrió la genial idea de hacer un parcial gamificado. Y por ahí los que siguen y los que son de la carrera, o los que siguen el Twitter de la carrera, van a ver ahí un pequeño desafío de la cátedra. Y a mí me pareció algo súper novedoso, algo de lo que yo no, que soy del rubro, no estoy acostumbrado. Entonces, esa clase de prácticas yo creo que son necesarias para dinamizar la educación en el entorno virtual. Totalmente, poder innovar, poder romper el molde, poder pensar en nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar, no tratar de reproducir lo que venimos haciendo hace mucho tiempo solo porque nos sentimos cómodos, seguros o porque creemos que lo viejo siempre es mejor, ¿no? Sino pensar, abrir también ese diálogo con los alumnos, cuáles son sus deseos, sus necesidades y bueno, también llegar a acuerdos y poder
trazar o diseñar estrategias de acuerdo a lo que nosotros también queremos desarrollar en ellos, ¿no? Por supuesto. Entonces, de la mano nosotros también reflexionábamos, ¿no? Todos, creo que no hay ni un docente que no esté a esta altura, casi llegando a noviembre, con una sensación de mucho cansancio, frustrados, porque de repente nos vimos obligados a aprender un montón de herramientas en un corto tiempo, con nuestras familias en casa también, con nuestros hijos aprendiendo en casa, y también su jornada laboral viéndose extendida, mucho más de lo habitual, que ya de por sí los docentes trabajamos de lunes a lunes, pero mucho más de lo habitual, y los alumnos también, cansados tal vez de tantas videoconferencias, tanta pantalla, de esa falta tal vez de conexión social con sus pares y demás. Entonces dijimos, bueno, es una gran oportunidad también para reflexionar sobre estas prácticas y tal vez compartir algunas ideas que tenemos nosotros. Ale, no sé si quieres aportar algo al respecto. Bueno, y en ese sentido, nosotros lo primero que queríamos, como la base principal, es justamente lo que conversábamos hace algunos minutos, ¿no? El concepto, cómo concebimos la tecnología, ¿no? Partir desde allí. Es decir, bueno, tecnología virtual, ¿cómo la concebimos? Poder corrernos de esa mirada muy instrumental, muy reduccionista, que se limita a estos artefactos electrónicos, ¿no? Entonces, el simple hecho de que yo trabaje con una computadora, que yo ponga un proyector en el aula, que yo utilice hoy en día Zoom o Google Classroom, implica que yo estoy innovando, que soy un docente innovador y de repente que, bueno, esa es un poco una mirada artefactual donde deposita todo mi interés en lo que es la tecnología, en el artefacto, ¿no? Y en realidad la tecnología no es simplemente un instrumento, no es un instrumento vacío, ¿no? Son productos culturales, nosotros proveemos de esa intencionalidad a cada tecnología que utilizamos. Y entonces, así como nos decía Buckingham, poder superar esa visión, no verlos como meros instrumentos electrónicos y poner la vista en vamos a utilizar toda esta tecnología en el aula, y si no, poder empezar a pensar la tecnología como una forma cultural. A partir de ahí partimos, porque entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que propongo yo? ¿Qué escenario educativo propongo para hacer con un Zoom, con una tablet, con un aula virtual, con un proyector? Porque, por ejemplo, nosotros traemos una caricatura para aquellos que solo nos están escuchando, donde hay un profesor que está utilizando un montón de tecnología y que dice ser un profesor súper innovador, que dice no puedo dejar de innovar porque de repente uso un proyector, uso un micrófono, uso una pantalla interactiva, uso una suma interactiva, tengo un dedo interactivo, y de repente pensamos, ¿es realmente innovador este profesor o se está llenando de instrumentos tecnológicos, pero en realidad su práctica docente es la misma? Sigue concibiendo a los alumnos, tal vez no propone otra pedagogía dentro del aula, no cambia ese rol docente, no se posiciona como un facilitador, como una guía, sino que está allí en el frente del curso, planteando, dando su discurso y como volcando todo ese contenido a los alumnos que están listos para recibirlo. Entonces, pensar al momento de incorporar tecnología o de decir, bueno, quiero trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación, bueno, poder corrernos, pasar un poco más a tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Es decir, yo quiero que mis alumnos aprendan, que construyan conocimiento a través de todas estas herramientas tecnológicas. Y entonces, sí, ahora vamos a ver que tengo que poder pensar en también los fundamentos pedagógicos que le dan sentido a todas mis prácticas, no únicamente en qué tecnología voy a incluir, porque si no, si yo simplemente sigo haciendo lo mismo y lleno a mis alumnos de dispositivos o de tecnología, muy probablemente allí la tecnología sea la protagonista y entonces eso se transforme en un proyecto tecnológico en un contexto educativo, porque estoy en un aula, estoy en ciertas prácticas educativas,
pero es un proyecto tecnológico, no es un proyecto educativo tecnológico. Entonces, en ese sentido también nosotros queríamos traer los conceptos de Mariana Maggio, que habla de esta diferencia, ¿no? De una integración genuina de tecnología en el aula o una incrustación de tecnología. Y cuando hablamos, ¿no?, de esa incrustación justamente forzada, hablamos de una situación donde la tecnología es la protagonista, asume ese protagonismo y se diluye ese verdadero sentido pedagógico. Mientras que si hablamos de una integración genuina de tecnología, digo, bueno, yo quiero innovar mi aula y de repente quiero utilizar algunas herramientas tecnológicas, pero hay una intención pedagógica. Yo planifico, pienso en el contenido, pero también en tal vez la pedagogía, cómo voy a enseñar, cuál va a ser el rol de mi alumno, cuál va a ser mi rol como docente, y de esa manera voy a estar enriqueciendo mis prácticas educativas. Exacto, no, perdón porque tenemos algo de delay, perdón por pisar. No, y eso, la importancia, ¿no?, de poder movernos, muchas veces es difícil. Yo como docente de idioma, a veces nosotros también trabajamos siempre desde el desarrollo de las habilidades, pero qué importante también que podamos todos movernos de ese contenidismo, ¿no? De que el contenido hoy en día los alumnos lo encuentran en Google. Bueno, después que ese es otro debate, ¿no? ¿Qué tipo de contenido? Si es fidedigno y demás, ese es otro debate, ¿no? Y también poder desarrollar en ellos esas habilidades de pensamiento crítico, de saber cómo buscan, qué es lo que buscan y demás, cómo saber citar, que no haya plagio y demás. Pero, ¿no?, el poder desarrollar otro tipo de habilidades, que es lo que dice Ale, que hoy por hoy todos los trabajos, ya sea si sos docente o si trabajás en el mundo corporativo o si te desempeñas de forma independiente, ¿no? Es muy importante el poder desarrollar otro tipo de estas habilidades que siempre decimos, bueno, a veces en un momento se han llamado habilidades blandas y ya no son tan blandas porque no lleva mucho tiempo y trabajo desarrollarlas, pero estas habilidades para la vida, ¿no?, que también decimos el poder ser creativos, el poder resolver un problema, como decía recién Leandro, ¿no?, el poder pensar críticamente y decir, bueno, realmente esto que me están planteando es así, y el trabajar en equipo. A veces, y vos, Ale, también lo habrás vivido, tal vez vos, Leandro, también, aquellos que venimos de otra formación, hoy por hoy, bueno, existen muchísimas herramientas colaborativas y todos nosotros trabajamos en equipo a distancia y con estas herramientas, pero ¿cómo nos cuesta a veces a los adultos el trabajar en equipo, ¿no? El poder negociar, el poder ceder, el poder intercambiar opiniones, el poder no estar de acuerdo y sin embargo debatir y llegar a un acuerdo. Y todas estas habilidades me parece que son fundamentales y tenemos que sí o sí desarrollar en nuestros niños y adolescentes, porque son ellos quienes van a ser luego los trabajadores del futuro y que van a tener que ser capaces, como decimos, hay muchos trabajos que no existen, que van a ser inventados en el futuro, y ellos van a tener que poder reinventarse y poder encontrar nuevas soluciones a problemas que hoy estamos más que nunca viendo que se nos presentan diferentes problemas. Mucha gente se queda sin trabajo, en realidades súper difíciles, y nos tenemos que reinventar y pensar, bueno, en cómo, si soy profesor de educación física, puedo de repente dar una clase a través de una herramienta de videoconferencia. Entonces, de la mano de eso, de lo que estaban comentando, sí, el desarrollo de estas habilidades, me parece que es de suma importancia llevarlo a los espacios de formación docente. Sí, un poco una analogía que yo siempre hago, Ale, perdón que te interrumpa, pero esto de que nosotros, hasta incluso cuando éramos niños, no teníamos, primero que éramos meramente consumidores porque no teníamos el espacio de producir, y hasta incluso eso se reflejaba un montón, ¿no? En la escuela, que tenías que aprender de una manera o de memoria, eran pocos los proyectos que te proponían, pero si vamos hasta incluso a los espacios más lúdicos, de repente mirar televisión, ¿no? Nosotros no teníamos pocos canales disponibles, tal vez para niños eran 2 canales de dibujitos animados, y yo recuerdo algunas de mis series preferidas y tenía que esperar a que sean las 11 de la mañana o la 1 o 2 de la tarde para ver mis series.
Y de repente eran esos, un par de empresas que tenían ese monopolio y que decidían qué veíamos nosotros y cuándo lo veíamos. Y hoy por hoy yo creo que a un niño le decís que tiene que esperar hasta las 3 de la tarde para ver su programa preferido y dice, ¿qué? O sea, agarra cualquier celular, cualquier tableta, busca en YouTube el dibujito que le gusta, en el momento que le gusta. Y eso yo creo que le ha dado mayor poder a todos los consumidores y en el buen sentido, esta posibilidad de, ¿no es cierto?, hasta incluso de redes sociales, de poder elegir qué veo, qué consumo, pero también de producir, ¿no? Que de repente ahí está tu hijo, se pone a producir una aplicación y la comparte, y eso también nos empodera un montón como sociedad, porque de repente hay un problema y yo ya tengo entrenamiento en esto de producir. Hace 20 años veíamos a los niños adolescentes de 13 o creando estos blogs y contándole al mundo lo que pensaban y sentían. Nosotros no teníamos esa posibilidad. O sea, podíamos de repente, no sé, escribir, no sé, si queríamos expresarnos, algún rebelde escribía con aerosol en la calle lo que pensaba, ¿no? Pero hoy los niños tienen la posibilidad de llegar, ya lo vemos con Greta, ¿no? Esta adolescente súper revolucionaria pidiendo conciencia ambiental y proclamándose también a través de redes sociales y demás. Entonces tienen un poder mucho más interesante en el sentido de poder producir y compartir lo que piensan, lo que sienten, y en ese sentido adoptar un rol mucho más activo. Genial. O sea que otra de las cuestiones de la web 2.0 es el poder de llegada que tiene, ¿no es cierto? Uno puede llegar a todo el mundo. Eso es increíble, sí. Y cómo nosotros podemos estar en diferentes partes de Argentina comunicándonos. Y bueno, y después también de la mano de todo lo que venimos diciendo al comienzo, de esta mirada de tecnología un poco más integral, como tecnologías como formas culturales, ¿no? Queríamos acercarles de forma muy resumida, porque también son modelos que ameritan una charla y son mucho más profundos, pero les acercamos simplemente por ahí unos conceptos muy breves como para que invitarlos a ustedes a que sigan explorando y investigando de qué trata. Pero de la mano de esta mirada más integral de la tecnología, nosotros siempre recomendamos el modelo TPACK, que de por sí lo que hace es proponer que el docente contemple no únicamente esa tecnología con la que va a trabajar, sino que lo integre también a diferentes principios pedagógicos que subyacen a mis prácticas, al contenido con el que voy a trabajar con mis alumnos. Entonces, desde el momento yo quiero innovar, bueno, genial. Pero además de traer esa tecnología, porque hasta incluso puedo innovar sin tecnología, pero tengo que considerar al momento de mi práctica todos los aspectos. También cuáles son los principios pedagógicos, cuál es el contenido que voy a trabajar y cómo se interrelacionan esos tres aspectos. Lo mismo, otro modelo propuesto por Rubén Pontedura, que habla de diferentes niveles de integración de tecnología, que a nosotros nos parece que es interesante al momento de decir, bueno, quiero utilizar tecnología en el aula, pero podemos hacer un ejercicio. Y en ese sentido, Pontedura plantea diferentes niveles de integración. Entonces él dice, bueno, de repente, ¿vos querés utilizar tecnología en el aula? Genial. Pero hay diferentes niveles. Por ejemplo, vos podés, y ahora les vamos a compartir unos ejemplos para que ustedes también piensen cuáles son esos niveles de integración. Tal vez estamos utilizando tecnología, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes sin tecnología. Entonces, la acción en su esencia es la misma, solo que ahora en vez de hacerlo como lo hacíamos antes, de una forma más rudimentaria, más rústica, lo hacemos ahora con tecnología. En ese caso estaríamos hablando de una sustitución. De repente, bueno, utilizo tecnología y tal vez hay una mejora, en sentido, una ampliación, que él lo llama en inglés augmentation, y en ese sentido la tecnología actúa como una herramienta sustituta, pero hay una
mejora funcional que se puede apreciar en el uso de la tecnología. Sin embargo, en los otros dos niveles que él propone, que son modificación y redefinición, aquí ya cuando utilizo algunas herramientas tecnológicas, en realidad hay un rediseño significativo de las actividades de aprendizaje. Y en ese sentido, las tecnologías me ayudan a reconfigurar un poco las actividades del alumno. Entonces nosotros les compartimos diferentes ejemplos para que los participantes reflexionen, bueno, de repente, si estoy utilizando un procesador de texto, como puede ser Microsoft Word, en vez de utilizar lápiz y papel. O si utilizo, soy un docente, en vez de utilizar un pizarrón verde con tiza, utilizo un proyector con, de repente, un lápiz interactivo. Bueno, ¿qué estoy allí? En realidad, pensando en una redefinición, una modificación, ampliación o sustitución. Allí es una sustitución directa, porque la actividad es la misma, solo que, bueno, de repente lo estoy haciendo con un procesador de texto, en vez de hacerlo con lápiz y papel, donde practico mi motricidad. De repente, si yo utilizo algunas funciones, por ejemplo, la corrección ortográfica que me propone Microsoft Word, ahí sí se puede ver que si bien es una herramienta sustituta, de repente hay una mejora funcional porque la tecnología me está ayudando a reflexionar o detectar ciertos errores ortográficos que puedo tener. Sin embargo, ya en las otras dos actividades, por ejemplo, si cuando con Ale trabajamos colaborativamente y colaborar en este PowerPoint, cada uno lo hizo en una ciudad diferente de la Argentina, y cada uno ingresó allí su aporte con sus comentarios. Entonces, eso también implica un rediseño significativo de estas actividades que es difícil de llevar a cabo sin la tecnología. Lo mismo, por ejemplo, cuando les proponemos a nuestros alumnos que ellos actúen como estos prosumidores, que escriban en un blog, que posteen algo en una red social con un elemento interactivo, no sé, en TikTok un video, de repente agregándole un fondo, un filtro. Bueno, sin ese instrumento, sin esa tecnología, esa actividad era inconcebible. Hace 10 años o 20 años era inconcebible poder subir una historia agregándoles diferentes filtros y escribiendo sobre esa foto o subiendo un video corto. Entonces ahí sí ya estamos hablando de una redefinición de la actividad. Y entonces traíamos todas estas actividades para decir, bueno, reflexionemos como docentes. El simple hecho que traigamos las computadoras al aula, de que utilicemos un pizarrón interactivo, que utilicemos Zoom, no significa que haya una redefinición de la actividad pedagógica en sí. Contemplemos contenido, pedagogía, tecnología, y cada vez que vamos a integrar una herramienta tecnológica al aula, reflexionemos. ¿Qué le estamos proponiendo al alumno que haga? ¿Me estoy limitando? ¿Estoy siendo yo como docente protagonista, hablando todo el tiempo yo y los alumnos escuchando y tomando nota? Por supuesto que si es así, van a agarrar el celular y se me fueron, como dijo Ale, cambiaron de canal. Ahora, les propongo también que me respondan cuándo comenzó y cuándo terminó la Primera Guerra Mundial. Obviamente que lo van a googlear y van a encontrar la respuesta. Ahora, diferente es si yo también, basado en la taxonomía de Bloom, que la mencionamos más adelante, no me limito a que ellos recuerden esa información que hoy la pueden googlear y la pueden encontrar, sino que con esa información reflexionen y creen algo diferente, que desarrollen una habilidad. Bueno, de repente les propongo, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Creen un proyecto, no sé, cuéntenme la Primera Guerra Mundial, pero a través de un proyecto súper creativo en el que yo pueda entenderlo y utilizando redes sociales o en forma de tweet, resúmanme de la mano de lo que vos también contabas del proyecto y del parcial que incluía gamificación. Entonces, el poder pensar, no hacer lo mismo, no hablar de la misma manera, no proponer las mismas actividades, sino justamente utilizar la tecnología para transformar estos entornos de aprendizaje y que los alumnos realmente adopten ese rol protagónico siendo prosumidores. Bueno, no sé con cuánto tiempo más contamos. Y ya estamos redondeando la hora casi. Bueno,
No, así que simplemente, Ale, no sé si querés hacer algunos comentarios más que tengan que ver con aulas virtuales, en ese sentido, que eran los que nos, nos focalizábamos también en esta oportunidad, como para también integrar todo lo que venimos diciendo y verlo materializado en un aula virtual donde los alumnos puedan participar. Sí, en ese sentido, perdón, Ale, resaltar un poco que a veces lo que vos decías, ¿no? Poder corrernos, que por supuesto, ¿no? A modo de juicio, esa mirada prejuiciosa de lo que hace el docente que sube todos los PDFs y como un repositorio de PDF, pero poder reflexionar y decir, bueno, ¿qué le estoy proponiendo yo al alumno? No hago esa virtualización de la presencialidad, llenándolos de archivos, de documentos y demás para que él descargue y después se copie y se pasen las respuestas con, ¿por qué no proponemos? Y que esto no quede únicamente ahora que estamos en un aislamiento social, ¿no? Poder proponer, porque también en contacto con varios docentes por estos días, decir, bueno, que no sea esa mirada de decir, bueno, ahora como no puedo ir a la escuela, no puedo ir al instituto y demás, utilizamos esta aula virtual para poder estar en contacto. ¿Por qué no, de la mano de lo que propone Burbules, proponer la ubicuidad, ¿no? Que si supongamos que volvemos a la presencialidad, ojalá que así sea pronto, o de repente un aprendizaje mixto y vamos algunos días a la escuela y otros días seguimos aprendiendo desde casa, pero ¿por qué no proponer estos entornos donde el alumno pueda seguir en contacto con sus compañeros, con el docente en tiempo y forma, donde tenga un espacio seguro para aprender, para comunicarse, donde nosotros les propongamos otras actividades que trasciendan y desdibujen esos límites del aula física, ¿no? Entonces también tomarlo como esta oportunidad, bueno, yo creé todo este material ahora para la pandemia, pero ¿por qué no continuar con esta aula virtual aun cuando volvamos a la presencialidad? Donde decir, yo les propongo un foro de discusión donde ellos puedan expresar sus sentimientos y están todo el tiempo subiendo historias a WhatsApp, a TikTok, no sé, a Instagram. ¿Por qué no proponerles de la mano en un ámbito académico, que ellos puedan expresarse, ser estos prosumidores y de repente llevarles actividades interactivas que transformen estos entornos de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso, no quedarnos con que es únicamente un instrumento, un elemento para la pandemia. ¿Por qué no llevarlo también aún en la presencialidad? Sí, la verdad que se hizo corto el tiempo, tuvimos unos problemitas técnicos ahí de entrada, así que nos demoramos. Le quiero agradecer un montón a ustedes por su tiempo, por participar con nosotros. La verdad que es un gusto enorme. Bueno, compañeros de carrera también, así que un gustazo. Y bueno, quiero que ustedes se despidan de la audiencia. No, gracias a vos, Leandro, por el espacio. La verdad es que siempre es muy interesante seguir entre colegas debatiendo y construyendo juntos, diseñando juntos cómo queremos que sean los nuevos caminos de la educación. Así que bueno, gracias a vos por la invitación, Ale por ser el nexo y bueno, estamos a disposición para el futuro. Genial, genial. Vamos a organizar otra. Yo tengo acá preparado un termo y un mate de Andresito Sí. que vamos a hacerle llegar. Sí, que ya conozco esos mates misioneros por mis compañeros de trabajo y me encantan, así que bueno, con gusto. Vamos a hacerle llegar el regalo. Ale, vos pasame nomás la dirección después y le vamos a hacer llegar. No, si tenemos oportunidad, qué lindo sería poder viajar. Bueno, esperemos que sea Gracias, pronto. esperemos. Vale, Gracias. nos vemos, chicos. Chau, Saludos chau. a todos. Chau, chau.